Como todos los miércoles a esta misma hora, me alegra saludarles, estimados oyentes del programa Voces con el Pueblo, un programa que cada semana les servimos el Padre Edgar del Cid, el Padre Roberto Pérez, el Padre Víctor Ruano y su servidor Padre Toribio Pineda, con el valiosísimo apoyo técnico del periodista Carlos Benquechín. El 28 de octubre de los Corrientes se cumplieron 2 años del cobarde asesinato de Noé Gómez Barrera, un padre de familia, un esposo y una autoridad ancestral xinca, que hizo de la defensa del agua, del territorio y de la democracia una forma de vida. Hoy, 2 años después, su familia y su comunidad lo honran, no solo para recordarlo, sino para mantener encendida la lucha que lo convirtió en un referente y cuya justicia sigue esperando respuesta. Glenda Álvarez, joven y valiente periodista santarroceña, comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la protección del medio ambiente, comenta a través de prensa comunitaria que sobre una base de cemento que aún huele a nuevo, una placa cubierta con una manta blanca espera ser descubierta. No es una placa cualquiera, lleva el nombre de Noé Gómez Barrera, líder comunitario, autoridad xinca, padre, esposo y amigo. Las miradas se detienen en el mensaje grabado al retirarse la manta. El mensaje dice: su amor por la naturaleza fue más grande que el miedo. Hoy su legado perdurará por siempre, dice en la lápida. Un gesto simbólico que honra su vida y reafirma el compromiso colectivo de no olvidar su lucha. Las voces empiezan por acomodarse para el homenaje, pero lo que ocurre no es solo un acto ceremonial, es una comunidad entera volviendo a contar quién fue Don Noé, qué hizo por estas montañas y por qué su nombre no cabe únicamente en la frase líder asesinado. La placa es apenas la parte visible de una memoria mucho más profunda. Entre palabras y nostalgia, familiares, amigos, vecinos y compañeros de resistencia recuerdan su vida y su legado. La comunidad del Caulote se reúne para conmemorar a un hombre que hasta el último día defendió el agua, la tierra y la vida. Don Noé, dice Glenda Álvarez, falleció por los disparos que recibió el sábado 28 de octubre cuando regresaba a su casa mientras transcurría el paro nacional 2023, víctima de la violencia que enfrentan quienes alzan su voz por los derechos de su pueblo. Sus compañeros lo recordaron como un hombre que impulsó la organización comunitaria, que convencía, motivaba y daba fuerza. Un hombre que siempre dijo que la lucha era por las nuevas generaciones. En ese mundo de cerros, bestias y parcelas comunales, Noé aprendió 2 certezas que nunca lo abandonarían: que el trabajo dignifica y que la vida solo se sostiene cuando se cuida a la gente y a la tierra. Esas raíces tan profundas serían el origen de todo lo que vendría después. Su hogar era pequeño, pero su convicción grande. Y desde esa casita, ese refugio de paredes sencillas, Don Noé comenzó a convertirse en lo que hoy todos nombran con respeto: un defensor, un líder, un hombre que no se quedaba callado cuando la tierra estaba en riesgo. La esposa guarda en la memoria una frase que él repetía con frecuencia. Él siempre decía: fíjate que yo no lo hago por mí, porque yo ya estoy grande y de repente me muero. Lo hago por las nuevas generaciones, decía Don Noé. Ese pensamiento fue marcando su rumbo. Don Noé comenzó a asistir a talleres, reuniones, asambleas comunitarias. Volví a casa con ideas nuevas,
con los bolsillos llenos de papeles doblados, con nombres de leyes, instituciones y empresas anotados a mano. Cada regreso traía una mezcla de inquietud y claridad que lo hacía hablar más rápido, con más urgencia. A principios de los años 2000, esa motivación empezó a tomar forma pública. Don Noé se involucró en las luchas del pueblo xinca de Jutiapa frente a proyectos que amenazaban el agua y la tierra. La empresa alternativa de energía renovable, distintas iniciativas extractivas y megaproyectos que buscaban instalarse en las comunidades sin consulta previa. Con el tiempo, su caminar lo llevó a convertirse en una autoridad ancestral del Parlamento Xinca de Guatemala, una estructura que articula a comunidades de los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa en defensa del agua, del territorio y de la libre determinación de los pueblos. Con los años, su nombre dejó de ser el de un vecino más y pasó a ser el de un referente comunitario, alguien que no solo defendía el territorio, sino que enseñaba a otros a defenderlo. Pero más allá de los cargos, lo que realmente lo definía era su capacidad para convocar y mover corazones. Su esposa lo resume con la sencillez de quien vio todo desde adentro. Se lograron muchos proyectos a través de la lucha de él, porque lo que él tenía es que convocaba a muchas personas. Él convocaba siempre a la lucha a la gente. Don Noé no lideraba desde la imposición, sino desde el ejemplo. Tenía esa forma de hablar que hacía que incluso los más tímidos se animaran a participar, esa manera de explicar las cosas que transformaba la indignación en acción organizada. Por eso, con los años, su nombre dejó de ser el de un vecino más y pasó a ser el de un referente comunitario, alguien que no solo defendía el territorio, sino que enseñaba a otros a defenderlo. Don Noé no fue solo un líder, fue la persona que enseñó a muchas aldeas a organizarse, a cuestionar, a defender lo que les pertenece. Cada una de esas luchas dejó una huella concreta en el territorio. Donde pudo haber un basurero, hoy crecen árboles y milpas que respiran libres. Donde una granja industrial buscaba imponerse, sigue corriendo el aire sin olor a amoníaco ni desperdicios. Donde la minería quiso abrir socavones, la montaña aún guarda el agua en sus entrañas. Esas victorias, pequeñas en apariencia, enormes en impacto, son parte de la memoria que los comunitarios defienden con orgullo. Porque cada lugar que hoy sigue en pie, cada manantial que sigue vivo, lleva algo de la voz de Don Noé y de la resistencia que él ayudó a encender. En octubre de 2023, la crisis política en Guatemala estalló en un paro nacional que se extendió por semanas con autoridades indígenas, comunidades, estudiantes y otros sectores movilizados para defender los resultados electorales y exigir el fin de la corrupción. Desde las montañas Xinca, la respuesta no fue menor. La población instaló puntos de resistencia en carreteras y plazas. Uno de esos puntos fue precisamente el del Caulote, donde Noé jugó un papel clave. Reconstrucciones periodísticas señalan que estuvo al frente del punto durante 12 días y luego se unió al plantón del Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa, articulando la defensa de la democracia desde el oriente del país. Las comunidades xinca demostraron una vez más que su lucha no es solo local, ni solo ambiental, es también una lucha política por decidir qué país quieren y quiénes lo gobiernan. Según organizaciones de derechos humanos y notas de prensa, ese día en el caserío El Caulote
Noé Gómez Barrera fue atacado con arma de fuego cuando regresaba a casa después de una jornada de trabajo comunitario. Tenía 69 años de edad. Era conocido y querido en la región, miembro de las autoridades ancestrales del Parlamento Xinca de Guatemala y defensor del territorio desde al menos 2002. Desde las primeras horas del crimen, organizaciones Xinca y de derechos humanos denunciaron el asesinato como un ataque político vinculado a su papel en la defensa del territorio y en el paro nacional. Exigieron al Ministerio Público una investigación seria y la captura de los responsables. Sin embargo, hasta hoy no hay indicios públicos de que el caso tenga responsables identificados y juzgados. El asesinato de Noé se suma así a la larga lista de crímenes contra defensores y defensoras en Guatemala que permanecen en la impunidad. Lo que ocurrió con don Noé no es un hecho aislado. Informes internacionales han señalado que Guatemala está entre los países más peligrosos para quienes defienden tierra y medio ambiente. Detrás de cada cifra hay historias como la de Noé, líderes comunitarios que se oponen a proyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivos, basureros o megaproyectos que ponen en riesgo el agua y la vida. Y casi siempre, detrás de cada asesinato, hay un patrón que se repite: amenazas previas, campañas de difamación, denuncias de criminalización y luego silencio e impunidad. Una placa que queda ahí quieta, pero el nombre que lleva no se detiene. Va en las conversaciones que siguen, en los recuerdos que se comparten en voz baja, en las decisiones que toman las comunidades cuando vuelven a reunirse para defender el agua, el bosque y la democracia. Mientras no haya justicia para su asesinato, la historia de don Noé Gómez seguirá incompleta. Pero mientras haya quien la cuente con la profundidad de la vida, de su lucha, de su legado y de la violencia que lo arrancó de su casa, su voz seguirá hablando en las montañas Xinca. Termino aquí el programa. Muchas gracias por su atención.